Bueno, buenas tardes a todos. Hemos dejado unos minutillos por que se fueran incorporando más personas a esta sesión de webinar. En cualquier caso, ya se irán incorporando los demás participantes. Bueno, como decía, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo seminario dentro de las acciones del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, de Asistencia Técnica e Información para la promoción del cumplimiento de la normativa de prevención en riesgos laborales. Programa, como sabéis, de aquí de SEA, que financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y bueno, dirigido al fomento de la cultura preventiva de empresas, pymes y micropymes. El título de la sesión de hoy es Gestión eficaz de las enfermedades profesionales de la empresa. Esta sesión tiene como objetivo, pues bueno, dar a conocer la gestión que deben realizar las empresas en cuanto se detecta una enfermedad profesional. El contenido de esta sesión, pues bueno, va a ser cómo se gestionan estas enfermedades profesionales, quién las tramita, qué debe hacerse en la empresa, qué medidas preventivas deben aplicarse, etcétera. Un poco cómo funciona la dinámica de una enfermedad profesional en lo que es el funcionamiento diario de una empresa. Para ello, bueno, contamos con un excelente ponente como es Gonzalo Solís Fernández, es compañero y asiduo de aquí de SEA, y bueno, él es ingeniero técnico industrial y consultor en prevención en Mutua Sepello. Bueno, deciros que en el chat os voy a poner el enlace a lo que es el gabinete, ¿vale? Donde podéis encontrar, como ya sabéis, todos los eventos, webinars, información actualizada que tenemos a día de hoy en la página del gabinete, como os decía. Bueno, importante deciros que, aunque preguntéis las dudas que tengáis sobre esta sesión aquí en el chat del webinar, también tenéis, como sabéis, la posibilidad de hacer las consultas en el formulario que está en la página del gabinete, en el apartado consulta, bueno, os la contestaremos muy, muy gustosamente. Con lo cual, bueno, sin más dilación, pues paso la palabra ya a Gonzalo. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos los asistentes a la webinar y muchas gracias a la CEA por contar con ASPIO para tanto esta como otras anteriores, pues poder explicar un poco la visión que tenemos desde la Mutua y lo que nos vamos encontrando. Y bueno, si te parece, voy a compartir algunas transparencias que he preparado para que todos los asistentes pues, puedan verlas y Perfecto. podamos ir un poco, porque el tiempo que nos dejabais es justo y tenemos que seguir, ¿no? Estupendo. Mira, muchas gracias, Manuel. En principio, lo primero, definiros qué son las enfermedades profesionales, ¿vale? Hay que tener en cuenta que es un concepto médico y jurídico también, porque al final las enfermedades profesionales vienen en el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social y lo que define es que la enfermedad profesional es aquella que es contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena y nuevamente con el Real Decreto 1273 del año 2003 incluye también a los trabajadores autónomos. Entonces, como decíamos, es aquella que es contraída como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena y o propia en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe y que esté provocada por la acción de elementos o sustancias que se indican. Entonces, digamos que estos son lo primero, el concepto principal de que se entienda de que tiene que ser un trabajo ejecutado por cuenta propia o ajena y tiene que ser las especificadas en ese cuadro. Ese cuadro, el legislador lo ha repartido en 6 grupos que tienen diferentes categorías. El grupo 1 es de agentes químicos, el grupo 2 son los agentes físicos, el 3 los biológicos, los 4 son agentes comprendidos en otros apartados que no han entrado, sobre todo por inhalación de esa sustancia. El grupo 5 son problemas en la piel por el contacto o por contacto con esos productos que no están comprendidos. Y luego el último grupo, el grupo 6, son enfermedades profesionales causadas pues, sobre todo por agentes carcinógenos. El legislador no solamente define estos 6 grupos, sino también define diferentes subapartados. Con esos subapartados viene cada vez más especificando el producto y va especificando en qué actividades se da esa enfermedad profesional. De tal manera que nos encontramos
que hay veces que hay trabajadores que pueden contraer una enfermedad profesional, pero que no se encuentra su actividad comprendida en las que viene en el cuadro reflejado, ¿vale? Comentaros que viene en el anexo 1 de este Real Decreto 1299. En ese anexo 1 vienen todas las enfermedades profesionales, pero tenemos también que tener cuidado porque hay veces que nos encontramos que, bueno, que se ha buscado en ese Real Decreto la enfermedad profesional y nos encontramos, bueno, pues vienen solicitando que sean esa enfermedad profesional. Pero tenemos que tener cuidado, prestar mucha atención porque hay enfermedades profesionales que vienen en el anexo 2 de ese Real Decreto, que es un listado de enfermedades profesionales donde se sospecha que pueden serlo y cuya inclusión podría contemplarse el añadirla al anexo 1. Entonces, atención a todos también, que tengáis en cuenta que existen esos dos anexos, el anexo 1, donde sí están realmente las enfermedades profesionales, pero que luego hay un anexo 2 con un listado de enfermedades profesionales que podrían contemplarse como tales en un futuro. Entonces, siempre separar y dejar aparte ese anexo 2 porque realmente es una sospecha, podrían, pero no lo son. Comentaros que hemos visto de esos 6 grupos de enfermedades profesionales que la mayor parte, aproximadamente un 85% de las enfermedades profesionales que se declaran son las relacionadas con el grupo 2, que son agentes físicos, y dentro de esos agentes físicos que encontramos son sobre todo por posturas forzadas y movimientos repetitivos. Son las típicas enfermedades profesionales, epicondilitis, túnel carpiano, etc. Esas son las enfermedades profesionales con mayor índice, sobre todo un 85%. También, sin embargo, las incapacidades, tened en cuenta que las incapacidades en las enfermedades profesionales no tienen por qué acabar en incapacidades permanentes totales. Pueden ser una incapacidad temporal y que, bueno, pues con determinado tratamiento médico se restituye la salud del trabajador y se pueda incorporar a trabajar, ¿vale? Sin embargo, las incapacidades permanentes totales sobre todo vienen más por el grupo 4. Como decíamos, son aquellas pues, que ahora, como bien saben muchos de los compañeros que nos están oyendo, pues son temas sobre todo de silicosis, de asma, sí generan más incapacidades permanentes. Pero por frecuencia, sobre todo las del grupo 2 por movimientos forzados y movimientos repetitivos sobre un 85% son las que más están entrando y más IT nos están declarando. Comentaros, mira, este último cuadro es el cuadro del observatorio, el laboratorio observatorio de enfermedades profesionales de la Junta de Andalucía. Es del año 2019, ¿vale? Lo compara con el año 2020, todos sabemos qué pasó en el año 2020, entonces si nos quedamos con la primera tabla del total de enfermedades profesionales del año 2019, pues vemos que hay 1.621 enfermedades profesionales declaradas en Andalucía. Pero os quería dejar que os fijarais en, por ejemplo, la provincia de Málaga, ¿vale? Teniendo una población activa de un 20%, se declaran un 23%. Curiosamente, en la provincia de Málaga se declaran porcentualmente más enfermedades profesionales que la población que tiene. Sevilla pasa al contrario. En Sevilla tiene una población activa a nivel andaluz de un 25%, pero se declara el 19%. Y si os fijáis en el cuadro, todavía más curioso es la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz tiene un 14% aproximadamente de la población activa de Andalucía, pero sin embargo se declaran el 25% de los partes de enfermedades profesionales. Esto ya daría para otra webinar. El por qué en la provincia de Cádiz, frente a otras, se declaran muchas enfermedades profesionales en comparación con otras. Pero bueno, lo dejo ahí porque ciertamente habría que hacer otro estudio del por qué. Pero la pregunta es, ¿cómo nos llegan a la mutua todos estos trabajadores afectados de enfermedades profesionales? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que los trabajadores no pueden llegar a la mutua derivados de la propia empresa porque le haga un volante de asistencia donde dice que el trabajador pues, se queja del codo, de que le duele el codo,
Puede venir derivado también por el médico del Servicio Público de Salud, que le esté tratándose de algo y el médico del Servicio Público de Salud, del Servicio Andaluz de Salud o de otro Servicio Público de Salud, determine que pueda ser una enfermedad profesional y nos lo derive. Puede venir porque el INS, a través de una determinación de contingencia de esa baja que tenga por enfermedad común del trabajador, pueda determinar que puedan ser por una enfermedad profesional y entonces nos lo manda directamente a nosotros, a la mutua, o bueno, porque una sentencia judicial declare que la incapacidad que tenga el trabajador es como contingencia de una enfermedad profesional. Cuando la deriva la empresa, pues lógicamente la empresa ya empieza a enterarse de que puede haber algún tipo de problema con ese trabajador, pero en los 3 supuestos siguientes la empresa desconoce qué está pasando. ¿Qué pasa cuando el trabajador pues llega a la mutua? Bueno, lo primero es que se le valora por el servicio médico. El servicio médico valora si esté incapacitado para trabajar y tenga que ser baja o simplemente pueda seguir trabajando mientras se le está haciendo el tratamiento. Hay que tener en cuenta que el servicio médico puede necesitar de más tiempo para determinar si la patología que tiene el trabajador pueda ser una enfermedad profesional o no. En esos casos se abre lo que se llama enfermedad profesional en periodo de observación, es decir, el servicio médico necesita de varias pruebas, tanto médicas como técnicas, para conocer las condiciones del puesto de trabajo. Entonces solicita tanto a los consultores en prevención de las mutuas, a los peritos de prestaciones que puede haber en la mutua, pues quiere consultar, por ejemplo, si existen determinados compuestos químicos en el puesto de trabajo. Que si llega un determinado trabajador con una dermatitis, pues es necesario saber si en el puesto de trabajo, si este operario, este trabajador en el puesto de trabajo tiene esa exposición, porque como decíamos antes, al principio, para que se pueda declarar una enfermedad profesional, tienen que darse y cumplirse 2 pilares principalmente. Bueno, principalmente no, se tienen que dar esos 2 pilares. Uno es que el diagnóstico que haga el servicio médico esté en ese cuadro de enfermedades profesionales. Y el segundo pilar que tiene que darse es que el trabajador esté expuesto a ese riesgo que viene en el cuadro de enfermedades, en ese puesto de trabajo de ese cuadro de enfermedades profesionales. Los grupos 1, 3, 4, 5 y 6 son específicos, es decir, el trabajador tiene que tener esa enfermedad profesional y tiene que trabajar en alguno de los puestos o asimilados que vienen en el cuadro de enfermedades profesionales. Sin embargo, el cuadro de enfermedades profesionales en el grupo 2 de agentes físicos es abierto. ¿Qué quiere decir con que sea abierto? Quiere decir que si hay un trabajador que tiene un problema en el codo, llamémosle epicondilitis, su profesión no tiene por qué ser de las definidas en el grupo 2. Puede ser cualquier otra. Lo que sí tiene que hacer la mutua es comprobar que realmente existe ese movimiento repetitivo en el trabajador. Si existe, pues así realizará el informe al servicio médico para que el médico pueda definir que realmente existe la enfermedad profesional al estar diagnosticada como epicondilitis y comprobarse que existen los movimientos repetitivos. ¿Vale? Desde el departamento de prestaciones de la mutua se pone en contacto con la empresa para notificarle que ahora ha venido un trabajador y que se está estudiando como enfermedad profesional y le solicita a la empresa, normalmente al departamento de recursos humanos, etcétera, que tenga la empresa, pues la documentación necesaria para nosotros poder elaborar el parte CEPROS. Atención, porque esta es la novedad y la diferencia también con los partes de accidentes de trabajo. Mientras que el parte de accidentes de trabajo, quien lo declara es la empresa a través del sistema Delta, los partes de enfermedad profesional los
envía la mutua a través de un sistema que se llama CEPROS. Entonces, somos la mutua la que lo declara ante la administración. Y una vez declarado, el trabajador, pues bueno, se tiene su tratamiento y se cierra el expediente una vez curado, una vez que ya se ha gestionado ese parte, se puede cerrar como enfermedad profesional con certeza, es decir, que ciertamente es una enfermedad profesional, o se ha considerado pues, que no cumple alguno de los pilares que decíamos antes, pero que tiene un origen laboral y sería un accidente de trabajo, o no se considera por parte de la mutua que sea una enfermedad profesional ni un accidente de trabajo y que se derive al Servicio Público de Salud como enfermedad común. ¿Qué porcentaje más o menos tenemos de partes de enfermedad profesional cerrados con certeza? Pues mira, aproximadamente en el año 2019, pues un 80% aproximadamente de los expedientes que se abren como enfermedad profesional se cierran como enfermedades profesionales con certeza, ¿vale? Entonces, bueno, dejando así claro este concepto primero un poco administrativo del servicio médico, ¿qué medidas deben de aplicarse dentro de las empresas? Bueno, pues principalmente, pues como todos sabemos, prevención. Al final, nuestro objetivo es la prevención, es decir, evitar la aparición de esos efectos adversos para la salud de los trabajadores. ¿Cómo? Controlando los riesgos en los puestos de trabajo y viendo la evaluación de riesgo, y en caso de que se declare esa enfermedad profesional con certeza, pues investigándolo. Es importante también la reincorporación de los trabajadores al puesto de trabajo, es decir, no se trata de se trata de evitar la marginalidad, de crear incapacitados sin posibilidad de poderlo volver a incorporar, de adaptarle el puesto de trabajo o de cambiarlo al puesto de trabajo. Y por último, como importante también, que el tema de la enfermedad profesional ni es solo un problema del servicio médico, ya sea interno de la empresa, porque tenga un servicio de prevención propio con una unidad de vigilancia de la salud, como si lo tiene con un servicio de prevención ajeno contratado, sino también tiene que ser interdisciplinar, porque también tienen que estar incluidos los técnicos del servicio de prevención ajeno o propio, mancomunado de la empresa. Y digo interdisciplinar porque el objetivo de todos ellos tiene que ser el estudio de esa enfermedad profesional y evitar que esa enfermedad profesional pueda volverse a repetir. No es un equipo multidisciplinar, que cada uno vaya a ver lo suyo, sino que tienen que trabajar conjuntamente en el mismo objetivo. Por poneros un ejemplo, tenemos desde el año 2009-10 se declaran muchísimos casos con problemas respiratorios en marmolería, más especialmente aquí en la provincia de Cádiz, con una ciudad que es Chiclana. Bueno, pues se descubre, se empieza a detectar un incremento de casos de trabajadores afectados de silicosis. Son trabajadores, sabéis que la silicosis, bueno, al final principalmente era un problema que había, que se detecta en los trabajadores de mineros, en los trabajadores de la mina, pero que, bueno, que por determinadas circunstancias hay un rebrote, hay una incidencia mayor en los trabajadores de marmolerías. Los marmoleros están trabajando, montando encimeras de cocina, y bueno, esas encimeras de cocina ahora con nuevos productos, pues bueno, llevaban un 80-90% de sílice libre, y bueno, entonces no se desconocía la afectación que podía haber. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero es el estudio del puesto de trabajo. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo está afectándole? Son trabajos que está haciendo de corte y pulido de piedra, por ejemplo, en este caso.
Están 8 horas en operaciones de cortado, de pulido, tienen que subir el material arriba al domicilio, tienen que cortarlo en malas condiciones porque lo tienen que hacer fuera del taller. O lo hacen en el taller, pero no llevaban las medidas preventivas de tipo colectivo que tenían que llevar. Ahí hay una exposición y hace falta valorarla y tenerla en cuenta de cara a lo que es declarar esa enfermedad profesional. ¿Qué obligaciones tiene la empresa? Bueno, pues la primera es de facilitar a la mutua la información para cumplimentar el parte de enfermedad profesional. Como decíamos antes, la enfermedad profesional, quien la declara es la mutua, no es el Servicio Público de Salud, no es la empresa a través, porque no tiene acceso al parte de enfermedad profesional, sino que es la mutua. Entonces, la primera obligación que tiene es de facilitar a la mutua esa información que le reclamamos, tanto para hacer el parte CEPROS, como para poder determinar si es una enfermedad profesional o no. Y luego, bueno, ya el artículo 36.2 de informar a los representantes, de determinar el análisis y las causas de esa enfermedad profesional, de valorar la evaluación de riesgo, si no se ha valorado ese riesgo en la evaluación de riesgo. Esto es importante. Hay que verificar si finalmente se declara una enfermedad profesional en la empresa, al igual que cuando se declara un accidente de trabajo. Hay que revisar la evaluación de riesgo. Hay que verificar si en la evaluación de riesgo viene reflejado esa evaluación de esa enfermedad profesional para ver qué está fallando en la empresa. Retomar la evaluación de riesgo, verificar, proponer medidas preventivas. Si no está recogida, y si está recogida, volver a valorar esas medidas preventivas. Lógicamente, el reconocimiento médico, y no solamente el reconocimiento médico, atención, del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino también el del artículo 243 y 244 de la Ley General de la Seguridad Social, donde habla de que aquellos puestos de trabajo en los que haya una exposición a enfermedades profesionales, antes debe de realizarse el reconocimiento, ¿vale? Y lógicamente, como siempre, formación, formación y formación a los trabajadores. Pero bueno, nos ha declarado la mutua la enfermedad profesional. ¿Qué hacemos? Bueno, pues antes, ¿vale? Sobre todo lo que decíamos, el análisis de las causas que han generado esa enfermedad profesional. La implantación de las medidas de gestión del riesgo. La comprobación de la eficacia de esas medidas, porque podemos tener medidas contempladas en la evaluación de riesgo, pero no estamos verificando la eficacia de esas medidas. Tan sencillo como que hemos reflejado, os pongo un ejemplo que luego veremos, medidas de protección colectiva a través de ventilación y de forzada, y sin embargo, oye, después de 6 meses nadie ha ido a comprobar el filtro que está totalmente atascado y el flujo de aire pues no llega al mínimo y sigue habiendo exposición. La adaptación del puesto de trabajo o cambio de puesto de trabajo del operario afectado por esa enfermedad profesional. Es importante también la gestión de las enfermedades profesionales. Muchas de las empresas con las que contactamos tienen reflejado un procedimiento de investigación de accidentes de trabajo. Saben qué tienen que hacer cuando ha sucedido un accidente de trabajo, pero muy pocas nos encontramos que tengan en ese procedimiento también incluida la enfermedad profesional. Y es importante que tenga un protocolo para saber qué tiene que hacer la empresa en los casos de enfermedad profesional. Principalmente, bueno, pues para detectar las medidas que son insuficientes y evitar que se revuelvan a repetir. Importante, como siempre, cuando detectamos un accidente o una enfermedad profesional, saber qué causas inmediatas, qué síntomas, qué deficiencia, qué elementos de protección no han fallado,
qué causas básicas en la organización del trabajo hay y qué gestión de la prevención tenemos que hacer. Y sobre todo, en el tema de enfermedades profesionales, la gestión del riesgo. ¿Y por qué la gestión del riesgo? Mira, hay un problema realmente con las enfermedades profesionales. El problema es que la mutua, cuando detecta la enfermedad profesional, solo le manda a la empresa una notificación diciendo que ese trabajador ha sido afectado de una enfermedad profesional. La empresa no sabe la enfermedad profesional del trabajador. ¿Por qué no la puede saber? Porque la ley, el reglamento de protección de datos no deja, no podemos informar a la empresa de qué diagnóstico tiene el trabajador. Y aquí hay un problema, hay una falta de... No es que haya una falta de comunicación, es que nos impide la ley de protección de datos facilitar a un tercero, que es, por ejemplo, Dirección de Recursos Humanos de la empresa, el diagnóstico del trabajador. Bueno, ¿qué puede hacer la empresa? Porque realmente fulanito lo tengo de baja, el trabajador está de baja, la mutua me ha dicho que es una enfermedad profesional con certeza, pero no sé nada más. Me ha solicitado una documentación, esa documentación se la hemos pasado a Recursos Humanos nos dice al Departamento de Seguridad de la empresa, a su servicio de prevención, que hay un trabajador que está de baja por enfermedad profesional, pero la empresa como tal no sabe nada. Oficialmente la empresa no puede saber qué diagnóstico tiene el trabajador. Pues hay un problema. ¿Qué medidas tiene que tomar la empresa para resolver ese problema? Está de baja porque tiene una hipoacusia y ahí tenemos un problema de ruido. Tiene un problema en el codo y por movimiento repetitivo. No lo podemos decir. A lo más que podemos llegar en la mutua es dar información sobre el grupo al que pertenece la enfermedad profesional del trabajador. Lo único que se nos ocurre, y así queremos hacéroslo llegar, es que nosotros no podemos facilitar esa información a los departamentos de recursos humanos de la empresa. Sí hay una posibilidad que se puede abrir y es que los servicios médicos de la empresa, su unidad de vigilancia de la salud, su servicio de prevención propio, su unidad médica de servicio de prevención propio, sí puedan contactar con el servicio, con los servicios médicos de la mutua. Y ahora sí, de médico a médico, sí puede haber una información de médico a médico sobre qué patología está afectada. Y que sea la unidad de vigilancia de la salud la que informe al equipo de técnicos de prevención de la empresa sobre las medidas que puedan tener en cuenta en la empresa. Porque realmente desde la mutua no podemos informar del diagnóstico, pero la empresa, consideramos que la empresa tiene que poner las medidas preventivas. Entonces es importante que a través del servicio de vigilancia de la salud se ponga en contacto con la unidad de vigilancia de la salud, con la unidad médica de la mutua, y que de esta manera, de médico a médico, pues puedan fluir esa información. Y bueno, ya finalmente sabemos que hemos tenido una enfermedad profesional en la empresa y tenemos que ver, bueno, que ya está recogida en la evaluación de riesgo, que ya se ha visto en la evaluación de riesgo a través de los agentes químicos con las mediciones que hay con sus valores límites ambientales, la guía de agentes químicos, con los factores, la probabilidad, la gravedad de exposición que pueda haber. Se han hecho estudios de agentes físicos como el ruido o otras normativas específicas que pueda haber, de riesgo biológico, de factores ergonómicos que haya en la empresa, pues que se hayan hecho estudios
pues a través de los diferentes estudios ergonómicos, el método OWA, el método OCRA, el método de manipulación manual de carga del instituto, y ya lo tenemos. Esa es la parte previa, y luego cuando ya se nos ha declarado, pues tenemos que hacer lo que decíamos antes. Tenemos que tener ese procedimiento de gestión del accidente o la enfermedad profesional. Es decir, tenemos que tener recogido cómo investigamos esa enfermedad profesional, y se tiene, bueno, pues una vez hecho, pues lo lógico que sea esa planificación que ya se hizo anteriormente de la aparición de las medidas que hay que ir tomando, de la prioridad que hay, y cuando ya se nos ha declarado esa enfermedad profesional, ver si hay que adaptar al puesto de trabajo o si hay que hacer un cambio de puesto de trabajo. ¿Vale? La importancia es de seguir, que el trabajador pueda seguir realizando su trabajo mediante la reintegración al trabajo, ya sea porque se adapte al puesto de trabajo o porque haya un cambio de puesto de trabajo. ¿Pero qué medidas preventivas tenemos que aplicar? Pues mira, cuando son temas de higiene industrial, pues principalmente tenemos 3 campos donde podemos actuar. Actuar en la fuente, actuar en el medio de propagación o sobre el receptor. En la fuente, lo más importante, la sustitución, es decir, si trabajamos en la empresa con un producto que es peligroso, pues valorar el cambiar ese producto peligroso por otro que no entrañe riesgo. No siempre se puede, no es fácil técnicamente y principalmente muchas veces tampoco lo es económicamente. Tenemos que valorar también si tenemos que aislar esa fuente o confinarla, utilizar métodos húmedos o extracción localizada. El orden y la limpieza, como siempre desde toda la vida, es muy importante. El orden y la limpieza, pero el orden y la limpieza correctamente. Muchas veces nos hemos encontrado pues, operarios que están finalizando del puesto de trabajar, están limpiando y están generando con esa limpieza una nube de polvo mayor que la que tenían cuando estaban trabajando, porque ahora ya los equipos de protección colectiva de extracción pues lo tienen retirado y ahora todo el polvo que ha caído lo están cepillando y se ha generado una nueva nube de polvo de exposición. La ventilación, la separación fuente-receptor y el cerramiento para evitar la exposición. Y sobre el receptor, pues la formación-información, la rotación de los puestos de trabajo, el cambio de puesto de trabajo, el aislamiento de los trabajadores y sobre todo, pero por último, los equipos de protección individual. El correcto protección y uso de los equipos de protección individual. Yo os pongo, por ejemplo, todo lo que serían las medidas que hemos dicho, pues de extracción localizada, extracción o ventilación que pueda haber, trabajo en húmedo, pruebas de equipos de protección individual, etc. La limpieza periódica de las instalaciones, la automatización en algunos casos, pues son ejemplos que os pongo. Para el tema de riesgo ergonómico, pues bueno, rediseño de la tarea, movimiento de las articulaciones, esfuerzos requeridos, el factor técnico de valorar qué equipo, qué medios de trabajo, qué herramientas se están utilizando y luego el factor humano. Esa selección de personal, la formación y formación que le hayamos dado, la rotación, el adestramiento del personal y bueno, ahora también se está haciendo mucho el calentamiento previos al trabajo, estiramiento. ¿Qué es importante? Bueno, pues sobre todo que hay una problemática. Es importante. Todos los trastornos, es importante saber las tareas que se está haciendo, los trastornos musculares, describirlos exactamente para poder valorar qué se está haciendo en la empresa, qué ritmo, qué repetitividad están teniendo los trabajos, ver si hay criterios que no están claros de exposición. Y muy importante, son los factores individuales. Podemos tener, os pongo un ejemplo, una exposición a un producto con un valor límite ambiental
que tengamos en la empresa por debajo del que nos marca, que la exposición al ruido sea por debajo de la que nos marca el Real Decreto. Pero hay que tener en cuenta que hay unos factores individuales, es decir, que a lo mejor 3 trabajadores expuestos al mismo riesgo, ese riesgo está controlado, pero uno de esos 3 trabajadores puede contraer la enfermedad profesional porque existen unos factores individuales que le hacen propenso a que lo pueda contraer, ¿vale? Y bueno, también hay veces que hay factores extralaborales que suman, es decir, tenemos trabajadores que, bueno, ciertamente hacen movimientos repetitivos, pero se ven agravados porque hacen determinadas prácticas deportivas, por ejemplo, que fomentan. Y bueno, hay que hacer una correcta, ya por último y concluyendo, porque se nos va a los 40 minutos, 45 minutos y quiero dejar un tiempo por si alguno queréis hacer alguna pregunta. La importancia que tiene la correcta gestión de las enfermedades profesionales. Tiene importancia para la salud del trabajador, tiene importancias económicas tanto para la empresa, que ya sabemos lo que conlleva esa enfermedad profesional que puede también caernos a la empresa un recargo por falta de medidas de seguridad, con unas responsabilidades, pero principalmente la importancia de la salud de los trabajadores. Es una oportunidad para hacer también prevención, detectar aquellos a mejorar, detectar a veces esos riesgos ocultos que son difíciles de ver, identificar esas causas para que no nos vuelvan a repetir en la empresa. Hay muchas herramientas, desde ASEPEIOS tenemos un portal de prevención abierto a todo el mundo con muchas herramientas en materia de prevención y sobre todo que hay que documentar al máximo posible todas esas actividades que en prevención estamos haciendo, de mediciones, evaluaciones de riesgos específicos de tipo ergonómico, para tenerlas por si en un futuro la empresa se encuentra en la necesidad de tener que sacarla y presentar ante la inspección, ante aquel ente que la solicite para que se vea que en la empresa pues se está haciendo. Realmente tiene una gestión de la enfermedad profesional que no solamente se ha quedado en declarar, en que la mutua la ha declarado, ha estado de baja, la ha dado de alta, está incorporado y está trabajando. Nos quedan ahí tiempo, hay que hacer más cosas en la gestión de las enfermedades profesionales. No es un tema de la mutua, es un tema de la empresa y tiene que ponerse primero con su procedimiento y tener recogido en ese procedimiento cómo investigarla, las medidas y la eficacia de esas medidas. Y bueno, Manuel, yo no sé si tenemos alguna pregunta. Pues la verdad que, Gonzalo, te quería decir que lo has explicado todo clarísimo porque de momento no hay nadie que tenga ninguna consulta al respecto. Como tú decías, bueno, vamos bueno, sí, un segundito que acabo de recibir en el chat de Juan Carlos Castilla. No sé si Juan Carlos quieres preguntar algo. Hola. A través del chat. Sí. Juan Carlos comenta que bueno, la investigación interna de la enfermedad profesional la hace el Servicio de Vigilancia de la Salud, Gonzalo. A ver, la responsabilidad de las investigaciones de las enfermedades profesionales es de la empresa. La empresa es quien debe de investigar. Ahora bien, ¿qué pasa? La empresa como tal puede tener un servicio de prevención ajeno que tenga contratadas las actividades preventivas, con vigilancia de la salud, con prevención técnica, o la empresa puede tener un servicio de prevención propio. En este caso, no hablamos de que lo investigue, y vuelvo a decir lo mismo de antes. El tema de las enfermedades profesionales es interdisciplinar, es decir, la tienen que trabajar tanto vigilancia como prevención técnica. Es decir, no solamente es que el médico de vigilancia de la salud determine o tenga información, sino que también tiene que tener información desde los técnicos
de prevención de la empresa, ya sea propio o ajeno. Y son entre ellos los que tendrán que proponer a las empresas las medidas preventivas que tienen que tomar. Desde la mutua solo se va a valorar que realmente es una enfermedad profesional con certeza, que tiene una incapacidad temporal y que ya está curado, que después de X meses de estar tratándolo, se ha determinado que está curado de esa enfermedad profesional. Cuando llega después de un periodo de tiempo, tendrá que pasar su reconocimiento médico. Si la mutua después de X tiempo ha determinado que no tiene ningún tipo de incapacidad y que está para seguir con su trabajo, pues se hará su reconocimiento médico previo. La empresa debe de valorar a través de vigilancia de la salud y prevención técnica si hay ese riesgo y qué medidas preventivas deben de poner, pero vuelvo a repetir, no es vigilancia de la salud, es la unión, es el sistema interdisciplinar que decíamos de que tenga que ser vigilancia de la salud, pero también con prevención técnica. No sé si le he resuelto. Perfecto, Gonzalo. Sí, comenta Juan Carlos que gracias. Estupendo, Gonzalo. Gracias a ti, Juan Carlos. No sé si algún participante más tiene alguna cuestión que quiera comentar, alguna consulta que hacerle a Gonzalo. En cualquier caso, lo he puesto en el chat y bueno, recordaros que bueno, en la página de SEA, concretamente dentro de la página de SEA, en la página del gabinete PRL de SEA, como os decía antes, que es un proyecto financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, pues bueno, ahí tenéis el formulario de consulta, por si no se os ocurre la consulta ahora y queréis hacerla en estos días, o de cualquier tipo de consulta relacionada con la prevención de riesgos laborales. Y bueno, también como decía antes, en la página del gabinete, pues bueno, tenéis toda clase de eventos que ya hemos hecho y están pendientes de hacer, contenidos de elaboración propia, etcétera, etcétera. Comentároslo. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Yo no sé si quieres comentar algo antes de finalizar, Gonzalo. Bueno, nada más que no tengan miedo, que las enfermedades profesionales son como los accidentes de trabajo, que son responsabilidad en la empresa también y que hay que actuar hay que gestionarlas con esos procedimientos que echamos en falta en materia de enfermedades profesionales. Perfecto, gracias, Gonzalo. Bueno, os pediría como última cosa que nos rellenarais las votaciones de la encuesta de satisfacción. Yo la voy a activar ahora, un segundito. Deciros también mientras que esta sesión queda grabada y se colgará en la página del gabinete y que bueno, que se os enviará a los participantes lo que es la presentación de Gonzalo. Que la verdad que te doy la enhorabuena, Gonzalo, porque ha estado estupenda, pues, tanto la exposición como la presentación, y deciros eso, que la tenéis, que se os enviará lo que es la presentación, ¿vale? Os mando las votaciones. Perfecto. Bueno, yo aprovecho mientras la rellenáis, pues bueno, Gonzalo, por darte las gracias una vez más por tu disponibilidad y por tu esfuerzo. Siempre que intentamos contar contigo, siempre disponible. Te quería agradecer tu esfuerzo. Y también muchas gracias a los participantes por apoyarnos y demás, y deciros que bueno, que nos tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis relacionada con este tema. Pues un saludo a todos y muchas gracias, Manuel. Entonces, damos unos minutillos más para que la gente... Puede hacer la... Sí, porque ahora son varias preguntas y tal, y bueno, damos unos minutillos para que las Vale. las puedan contestar de manera tranquila. Yo lo he intentado contestar, pero me ha dicho que no, que el panelista no puede. Digo, bueno, pues nada. Sí, ¿Sí? El no sé, panelista...
Vaya, no sé. No me ha dejado. No me puede arreglarlo. Lo veremos a ver por qué no te ha dejado, pero vamos. Ahora cuando... Sí, solo los asistentes, los participantes, los panelistas dicen que no. Claro. Estaría un poco feo, ¿no? Perfecto, bueno, pues vamos finalizando ya el webinar y nada, despedirnos otra vez. Muchas gracias, Gonzalo, gracias a los participantes y que tengáis buen día y buen fin de semana. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.